¿cómo observa el resurgimiento de la violencia en la selva, la organización que están adquiriendo movimientos como Movadef, como CONARE, infiltrándose en las protestas sociales? ¿Cuál es su diagnóstico del avance obvio que están consiguiendo nuevamente estos movimientos? Yo creo que Sendero tiene etapas. Hasta el 94, 95, insistió en la lógica del famoso acuerdo de paz, que ciertamente nunca hubo un trato directo con el Ejecutivo. Están hoy en una, como ellos dicen, una lucha política a través de organizaciones sociales como el Movadef. Movadef es claro, sigue los lineamientos de Guzmán, están intentando insertarse en la actividad política, cosa que no se debe de permitir. Y ¿Es un movimiento filosenderista o es Sendero Luminoso con otro nombre? A mí me queda que es un movimiento organizado por el senderismo, digamos, la fachada política de Sendero de Guzmán, porque hay el otro sendero, el sendero que diría más apuesta por el conflicto, cuyas expresiones creo que se pueden encontrar con más claridad en el lado del CONARE. Desde la detención de Guzmán en el año 92, pues Sendero se dividió. Aunque algunos siguen respondiendo a esa línea, lo cierto es que desde mi perspectiva hay dos senderos, el de Guzmán y de aquellos que insistieron en el conflicto, digamos Feliciano, por ejemplo, y que ciertamente responden hoy a este grupo pequeño, pero que ciertamente todavía está en la zona del Braem. Y de algún modo los conflictos sociales que cada día que pasa se agudizan y se convierten en un problema tremendo para el país, ¿están siendo asusados, aprovechados por estos movimientos? ¿Usted diría que hay una relación causa-efecto o simplemente parasitan en este caldo de cultivo? Creo que es lo último. Es evidente que, a ver, la huelga de los maestros tiene tres componentes: Patria Roja, Movadef, CONARE. Patria es un partido legal, digamos, no hay ninguna complicación con ellos, pero creo que los senderistas están en Cajamarca, están en la zona sur del país, buscando conflictos, generando resultados están en letales. San Isidro, en la presentación de un libro de Gonzalo Portocarrero. Sin duda, yo creo que están, Camino Real. Están en las universidades haciendo actividad política. Nosotros estamos trabajando en el tema porque hay dos planos. Yo creo que la lucha a través de los organismos policiales y militares en el frente es una respuesta, por supuesto, pero también la búsqueda de información para responder con la ley y muy rápidamente cuando hayan evidencias claras o de asociación ilícita para fines de terrorismo o de apología o situaciones parecidas. Hay ciertamente una responsabilidad también de los partidos políticos. El debate ideológico tiene que darse en las universidades y tienen que ser derrotados. Creo que lo que yo constato es que hay una generación de jóvenes que no han vivido la época del terror y que apenas conocen quién es Guzmán y obviamente no conocen qué pasó en ese momento. Y los jóvenes estudiantes se molestan mucho cuando uno dice esto que usted acaba de decir, porque dicen, no, sí, hemos leído, seguramente. Pero una cosa es leerlo y otra cosa es salir corriendo por la bomba, ¿no? Por eso me parece muy importante que en las campañas de educación, las universidades, los colegios, tengamos una posición muy clara respecto a lo que significó Sendero. 70.000 muertos, la mayoría civiles y por supuesto un daño material importante. Ahora, Patria Roja, en Cajamarca, por ejemplo, dice enfrentarse a delincuentes de cuello y corbata, a fuerzas paramilitares o parapoliciales que defienden a las mineras. Y ya se ha comenzado a hablar desde el propio Twitter de Gregorio Santos de una especie de enfrentamiento armado, ¿no?, entre fuerzas civiles. ¿Esto existe? ¿Hay paramilitares? No, yo puedo en este momento negar una situación así, luego de el anuncio de armar un grupo de personas aparentemente para defender sus posiciones.
nosotros hemos buscado información. Se trata de un anuncio o de un propósito antiguo, quizás, pero evidencia material no tengo. Si lo tuviésemos, lo hubiésemos respondido de un modo inmediato. Creo que el país no está... Venga del lado que venga. Sí, sin duda. O sea, el país no está para experimentos armados. Creo que ya sufrimos mucho en ese proceso y las fuerzas policiales van a responder rápidamente a intentos de esa naturaleza. Ahora, insistir con el diálogo que se ha intentado de todas las maneras, siendo el último intento enviar a los sacerdotes Garatea y Cabrejos a conferenciar con esta especie de nuevo Atahualpa que lanza los evangelios al suelo, ¿no? ¿Tiene sentido? Es decir, ¿ya no ha quedado claro que el señor Gregorio Santos no tiene la menor intención de solucionar este conflicto? Creo que tiene sentido en la medida que el Ejecutivo tiene que mostrar claras muestras evidentes de su vocación por el diálogo. Creo que no es el momento todavía de patear el tablero. Es un tema social. Sin embargo, en el tiempo el Ejecutivo tomará las decisiones más adecuadas en la medida que la negación al diálogo persista. ¿El estado de emergencia debe continuar? En mi concepto sí. ¿Por qué? La única razón por la cual el estado de emergencia se prorrogó fue porque tanto el presidente regional como los dirigentes del Comando Unitario nunca expresaron su interés en garantizar que las protestas, que eso no se prohíbe, obviamente no estaba prohibido, se efectúen en un marco de seguridad, de tranquilidad, de garantía al patrimonio privado público, pero especialmente garantía a la integridad de quienes participan en el proceso. La ausencia de estos compromisos, incluso verbales, hizo que el Ejecutivo tomase la decisión de prorrogar. Mientras eso se mantenga, creo que el estado de emergencia debe continuar. Ahora, el padre Gastón Garatea dijo que ambos lados estaban muy duros, tanto Santos como el premier Jiménez, y que así no iban a poder llegar a ningún acuerdo. Ya hay ciertos rasgos o signos de agotamiento en los mediadores o facilitadores o los fontaneros de Dios, como se les ha llegado a decir. Tiene que haber un límite, no se puede estar intentando negociar o dialogar toda la vida. Soy de la idea de que el diálogo no debe tener plazos cuando hay una agenda y cuando hay interlocutor. Sin embargo, cuando eso no ocurre, en algún momento se evaluará la pertinencia de insistir o no. Lo que me compete al sector es garantizar que la posibilidad del diálogo se lleve a cabo con la mayor seguridad posible. Tenemos en Cajamarca un número importante de efectivos policiales que están tratando de garantizar que la actividad del ciudadano común que no está vinculado al conflicto se desarrolle del mejor modo posible. Vamos, esa es nuestra tarea. El premier conduce el tema del diálogo y estoy seguro que se tomará la decisión que corresponda cuando haya que tomarla. Mencionábamos hace un rato los ofrecimientos, algunos cumplidos, otros no, que se le hicieron, por ejemplo, a las familias de quienes cayeron en combate, a los deudos de la Operación Libertad. ¿Hasta qué punto, ministro, es positivo que cuando ocurre el hecho se les ofrezca, por ejemplo, que serán héroes nacionales? El propio presidente Humala dijo en su momento que Vilca era un héroe y que iba a tener ese estatus. Y la verdad es que cuando uno investiga un poco, para que una persona sea declarada héroe nacional, tiene que cumplir una serie de condiciones y una serie de procesos. ¿Es correcto decir que un combatiente que muere, por ejemplo, en Quiteni, es automáticamente un héroe nacional o es un apresuramiento? Entiendo que la expresión del presidente, porque hablé con él de este tema, que sus expresiones estaban referidas al reconocimiento del valor de quienes fallecieron en ese proceso, que no necesariamente se estaba refiriendo a la declaración formal de esa categoría, porque como usted muy bien dice y la norma lo señala, tiene pues una serie de requisitos complejos. Al héroe nacional hay que señalar una fecha cívica, hacer un monumento,
hacer un libro con su historia, enterrarlo en la cripta de héroes, darle una pensión de gracia y seguir un procedimiento que está en el Ejecutivo y que se toma finalmente, se adopta en el Congreso. ¿Cuál ha sido el último héroe nacional que hemos reconocido? Porque no lo recuerdo. ¿Usted lo sabe? No tengo en la memoria en este momento. Pero no es algo muy frecuente, ¿verdad? Ciertamente no, porque si todos los caídos en armas tuviesen formalmente esa categoría, siéndolos quizás subjetivamente, o reconociendo el gran aporte que hacen para el mantenimiento de la democracia, sería muy complejo tener, imagínense la cantidad de fallecidos. En la época de la lucha contra el terror, exactamente, hubo cientos, si no miles. Miles, más de 2.700 policías me parece fallecidos. Sería complejo manejar el tema. Para ser héroe hay que estar muerto, para empezar. Hay dos criterios en verdad, hay dos criterios. Pueden ser también héroes vivos. El tema es, digamos, fundamentar aquella contribución excepcional que el héroe otorgó y que por cuya razón perdió la vida. Digamos, no toda participación en un acto armado, aunque eso suponga perder la vida, supone formalmente asumir o adquirir la categoría de héroe nacional. Se requiere de una acción excepcional. Y claro, toda acción seguramente es excepcional en el campo, más cuando se pierde la vida. Sin embargo, reitero, la categoría tiene requisitos que no necesariamente quizás los fallecidos o los sobrevivientes podrían alcanzar. Quizás sería más adecuado que existiera un protocolo exacto de qué beneficios, ascensos, premios, reconocimientos va a recibir cada combatiente en cada caso particular, porque luego de la Operación Libertad se les ofreció una serie de cosas que lamentablemente no se van a poder cumplir. En el caso, por ejemplo, del suboficial Luis Azuquilca, que se salvó a sí mismo de una manera increíble luego de 17 días de caminar solo en la selva, se le ofreció ser agregado policial en una embajada, pero luego, chequeando los reglamentos, no es posible. Y es una amarga constatación para él, que estaba ilusionado en que iba a ser un agregado. De acuerdo, absolutamente. A ver, una de las primeras cosas que el presidente de la República me pidió en la entrevista previa a asumir el cargo unos días antes, fue de pedirme que unifiquen el Ministerio de Interior todas las instancias, que son muchas, que tienen contacto con el deudo o el propio policía afectado, que constituye un suplicio total. Vamos a nosotros a agrupar en una sola dirección que se va a llamar, y que el propio presidente me sugirió el nombre, Dirección de Apoyo al Policía, para que seamos nosotros quienes hagamos los trámites de declaraciones de herederos o llenemos cuanto formato exista, para que el deudo o el afectado venga, pase por una sola ventanilla y pueda recibir todo aquello que el Estado le ofrece. Hoy es un suplicio, son muchos beneficios, algunos pequeños, que requieren de una serie de formatos, y ese tema vamos a trabajar y superar. La institución maltrata en ocasiones a quien contribuye de un modo importante, eso es un tema absolutamente real. ¿Por qué lo hace? Creo que por la organización compleja, a veces paquiderma que tiene. Ese es un tema que nosotros estamos trabajando, Beto, y vamos a resolverlo pronto. Y porque además habría que uniformizar los criterios, ¿no? Porque a mí me parece muy merecido que al suboficial Azuquilca el Estado le haya dado una casa, lo aplaudo. Pero si a él se le da una casa, luego hay que darle una casa a cada combatiente que se salva luego de 17 días de caminar. En honor a la verdad, Beto, a Azuquilca le dieron, la empresa privada fue quien le donó un inmueble. Ah, esa es una muy buena precisión. Sí, porque claro, el Estado, digamos, el Ministerio del Interior, la policía no tiene recursos para dar una casa, dar un vehículo, es un tema real. Policía que vuelve de combate. No lo tienen. Lo que se hace con ellos es otorgar el beneficio, que es un beneficio general para todos, el ascenso póstumo, el fondo de seguro de vida, que es para todos, el fondo de seguro de retiro y los gastos de sepelio. Esos 4 beneficios son beneficios, digamos, para todos, oficiales o suboficiales afectados en acto de servicio. Pero viviendas,
otro tipo de beneficios, no tienen fuente. Y claro, creo que hay que ser serenos en los ofrecimientos porque luego generan desazones con toda razón. ¿Es posible dar viviendas? Lo que creo que es posible es tomarlos en cuenta para incorporarlos de algún modo en los programas de vivienda que la policía puede hacer, como hace por ejemplo el ejército. No se les dona necesariamente, pero la entidad hace un aporte importante para la inicial. Hay cuotas bajas que pueden pagar para acceder a una vivienda, con lo cual se busca un punto medio y creo que el tema se puede resolver. De hecho, la ley Palja no es dura, ¿no? Si es para todos igual, yo creo que la gente se siente más tranquila, y en el tema del ascenso también hay una especie de doble rasero, porque a ver, una vez más, Luis Astuquilca recibió los balazos del terrorismo, se salvó de una manera muy valerosa y admirable y fue ascendido. Y los otros combatientes que también recibieron balazos en el mismo enfrentamiento, no. La pregunta vuelve a surgir, ¿por qué él sí? ¿Porque es más mediático? ¿Porque qué? Creo que no conozco al detalle las decisiones que se tomaron antes de mi gestión, pero creo que la contribución del suboficial Astuquilca fue muy importante. Sin duda. Él baja del helicóptero con 3 compañeros, acompaña a Vilca y luego logra sobrevivir. Creo que ese proceso es un proceso de mucho valor que justifica sin la menor duda el ascenso. Porque no el tratamiento de las demás personas. Puedo revisar un poco cuál fue la situación de los demás heridos. No quiero entrar a detalles del operativo, pero creo que puedo verificar los roles de cada uno y rectificar cualquier omisión si ese fuera el caso, Beto. Ahora, usted ha sido